Bien, buenas tardes chicos. Vamos a iniciar la clase de hoy, cuyo tema es el sistema financiero internacional. En este sentido, pues vamos a perseguir algunos objetivos dentro de la cátedra. En un inicio vamos a realizar una breve reseña de la evolución histórica del sistema financiero internacional. Y total, el presupuesto sale de 8.101. Vamos a exponer cómo se compone el sistema financiero. A ver, un ratito. Ya. Y vamos también, adicionalmente, a exponer cuál es la composición del sistema financiero internacional y finalmente vamos a ver los integrantes o cómo se componen los integrantes del sistema financiero ecuatoriano, ¿no? Como resultados de aprendizaje, ustedes pues, se van a familiarizar con la evolución histórica del sistema financiero mundial y van a estar en capacidad de identificar qué organismos componen tanto el sistema financiero mundial como el ecuatoriano. Antes de entrar en materia, vamos a revisar la lección que ustedes hicieron la clase pasada. Muy bien. Semana 2. Muy bien, en términos generales, muy bien. Veamos un caso en particular. A ver, de los que faltaron la otra vez. ¿O no? Al azar. Pamela Espinosa. Profe, ese no es nuestro curso. Vespertino. Claro. Y lo peor es que está en vespertino. Caramba. Vespertino. Acá está el vespertino. Ahora sí estamos hablando el mismo idioma. Gracias. Gracias. Bien, igual. Estamos muy bien. Vamos a ver. Madeleine Cabezas. ¿Está por aquí Madeleine? Dice que sí. Vamos a ver el chat. Sí. Sí está. A ver, Madeleine. Vamos a ver. La pregunta 1. Capital autorizado, cuál fue la suma máxima, capital suscrito, creo que cada socio se compromete. Capital pagado, muy bien. Digamos. El ingreso social implica en compañía, bueno, es y compañía, por eso es falso. Y compañía. No, aquí es al revés. Aquí es al revés. A ver. El máximo organismo de gobierno. Máximo 15 socios. No, aquí está bien. Junta general. Ah, bueno, es que aquí tal vez la respuesta es la misma. Lo que pasa es que como el software lo ha asimilado que esa debe ser la respuesta, lo ha interpretado mal. Pero bueno, en el momento de calificarla la doy por válida. Está correcta. Está correcta, pero como se ha repetido, a pesar que tiene dos definiciones distintas, el software, la plataforma lo ha tomado como que es esta de acá la que corresponde. Está correcta su respuesta. El problema es que el software lo calificó de manera muy estricta. Muy bien. Falso. Bien. Perfecto. Y cada cuando puede ver la cuota. Muy bien.
Entonces, vamos a dar inicio a la cátedra, a la presentación de la asignatura. Vamos a compartir la pantalla. Hola, mierda. Epa. Y eso que los tengo desactivados. Yo no sé cómo es que se le activó el micrófono a ese señor. Bien. Entonces, vamos a hacer una breve reseña del sistema financiero mundial, simplemente para identificar, bueno, en qué circunstancias nos encontramos, es decir, qué ha provocado que el sistema financiero se encuentre en las condiciones actuales. Empezamos, bueno, desde antes de la Primera Guerra Mundial, época en la cual el país hegemónico, país que tenía el poder económico, político, era el Reino Unido, era la Gran Bretaña. ¿Sí? Existía un patrón oro como norma fundamental y los países emitían su moneda con respaldo en oro, ¿sí? En determinada cantidad de oro dependiendo el tipo de cambio, ¿no? En este caso, por ejemplo, Ecuador, hasta 1884, que usaba el peso ecuatoriano, ¿sí? La conversión en plata, ¿sí? Era de 22 gramos de plata fina, ¿sí? Posteriormente, ya en 1914, ya el sucre, ¿sí? Nuestra moneda empezó a ser el sucre de 1884, antes del peso ecuatoriano, como les he mencionado. En 1914, un sucre equivalía a 300 miligramos de oro. Entonces, por lo general, el oro y la plata servían como respaldo para emitir la moneda, ¿no? El medio de pago internacional usualmente empleado era o bien las libras esterlinas o bien el oro equivalente en sus monedas nacionales. La libra esterlina, obviamente, porque el poder hegemónico pertenecía a la Gran Bretaña, ¿no? Entonces los países constituyeron sus reservas fundamentalmente en oro y estas monedas tenían su valor fijo en oro. Ahora bien, con el surgimiento de la Primera Guerra Mundial, se irrumpe este mecanismo de patrón oro, ¿sí? Y las naciones, con el fin armamentístico, con el fin de incrementar su gasto armamentístico, su gasto bélico, ¿sí? Fueron incrementando su oferta monetaria, fueron expandiendo su base monetaria. Con el fin de la guerra, bueno, esta escalada de expansión monetaria trajo consigo una política monetaria que consistía en la devaluación de la moneda nacional para convertir su economía en una economía más competitiva, ¿no? Lo que se llamaba devaluaciones competitivas. Claro que esto trajo consigo, por ejemplo, hiperinflaciones como las que sucedió en Alemania. Si vemos aquí, por ejemplo, en la imagen inferior, son unos niños jugando con fajos de billetes. Perdón, eso que parecen bloques de Lego son fajos de billetes. ¿Sí? Acá hay un anuncio de un periódico que dice que $1, el del Neue Berliner, $1 en Nueva York es igual a 1.000.000 de marcos. Había una hiperinflación en Alemania. Todo esto pues debido a las emisiones indiscriminadas de dinero. Buenas tardes, profe. Hola, hijo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, entonces en este punto, a pesar de que en 1922 la Conferencia Internacional de Génova había retomado el patrón oro clásico, existía una inestabilidad en tipos de cambio, ¿sí? Así como inestabilidad en el comercio internacional y restricciones de pagos. Posteriormente ocurre la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con todos los devenires que esto trajo consigo, pero trajo además
una nueva potencia hegemónica de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos sale de la guerra con una posición netamente victoriosa, una posición de potencia mundial. Posteriormente, para organizar todo el sistema económico mundial, todo el sistema financiero económico mundial, se reúnen las potencias, países victoriosos, en Bretton Woods, una localidad en New Hampshire, Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, presentan cada uno su propuesta, ¿no? ¿Sí? Existía, por un lado, la propuesta de Gran Bretaña, que era el Plan Keynes, ¿sí? Y por otro lado, la propuesta de Estados Unidos, que era el Plan White. La propuesta que salió victoriosa fue la del Plan Keynes. La única diferencia, bueno, algunas diferencias, pero la diferencia más considerable fue que Keynes había propuesto el uso de una moneda internacional como reserva, que era el Bancor, ¿sí? Pero obviamente al salir victorioso Estados Unidos modificó esos planes y estableció su moneda, que en este caso es el dólar, como mecanismo de reserva. Es decir, una onza de oro se podía intercambiar por $35 estadounidenses. Ese era el nuevo patrón que seguía el acuerdo de Bretton Woods. Los países podían mantener dicha convertibilidad vendiendo o comprando dólares para mantener dicha paridad. Es decir, que si yo necesitaba incrementar mis reservas, pues obviamente necesitaba incrementar mi cantidad de dólares o mi cantidad en oro. Además, surge el Plan Marshall, que es un plan de reconstrucción de Europa, donde Estados Unidos financió o inyectó en este continente 12.000 millones de dólares. ¿Qué conseguía Estados Unidos? Inyectar en toda la economía dólares. ¿Qué conseguía con eso? Mantener cierto tipo de evaluación en su moneda y poder ser competitivos con el resto de países, ¿no? Que sus exportaciones sean competitivas. Al inundar el mundo con dólares, el dólar se empezaba a depreciar, ¿sí? En el caso de Estados Unidos más que todo, ¿sí? El dólar se depreciaba, mientras otras monedas sufrían algún tipo de cambio en su moneda, perjudicando el comercio internacional de estos países, beneficiando el comercio internacional de Estados Unidos, ¿no? Entre otras cosas, pues, por eso Estados Unidos se consolidó como una potencia económica mundial. Adicionalmente al acuerdo de Bretton Woods se crean varios organismos internacionales, entre ellos se crea el Fondo Monetario Internacional, que fue instaurado con el fin de apoyar a los países que tengan déficit temporales de balanza de pago, ¿no? ¿A través de qué? A través de préstamos. Y obviamente cada préstamo venía con una receta, o una receta que se denominaba así, ¿no? En términos más coloquiales, que era un conjunto de medidas económicas que aseguraban el pago del préstamo, ¿no? Que en teoría, pues, esas recetas del Fondo Monetario lo que buscaban era asegurar el pago del préstamo, no mejorar la situación. Por otro lado, también se creó el Grupo del Banco Mundial. En este caso, su objetivo era apoyar el crecimiento económico. Digo Grupo Banco Mundial porque este grupo lo compone, obviamente, el Banco Mundial, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. Entonces, por un lado, el Banco Mundial se dedicó a dar préstamos que financien actividades de desarrollo. La Asociación Internacional de Fomento, en cambio, buscaba brindar ayuda a los países más pobres del mundo. La Corporación Financiera Internacional lo que propendía en este caso era financiar o realizar inversiones en empresas privadas. Bien, ahora, alrededor de 1971, o en 1971 para ser más precisos, Estados Unidos decide eliminar el sistema, o abandonar el sistema de patrón oro. ¿Por qué sucede esto? Porque algunos países
le consultaron a Estados Unidos, bueno, aquí están sus dólares, necesitamos nuestro oro. Cuando Estados Unidos obviamente fue a ver el oro, se daba cuenta que había más cantidad de dólares que lo que tenían en oro, ¿sí? Y no iban a poder responderle a todos los países por la cantidad de oro que tenían en sus arcas, ¿no? Entonces lo que hizo el presidente en ese entonces, Richard Nixon, fue abandonó el sistema de patrón oro y el sistema monetario internacional se transformó en un sistema de tipos de cambios flexibles, donde los tipos de cambio de todas las divisas, de todas las monedas del mundo, oscilan de acuerdo al juego de la oferta y la demanda, que es donde nos encontramos en la actualidad. ¿Qué resultó de este acuerdo? Bretton Woods, bueno, se crearon organismos internacionales. Por un lado, los organismos no financieros, la ONU, ¿sí? Con sus distintas dependencias, la PNUD, la UNCTAD, la FAO, la Organización Internacional de Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, ¿sí? La Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y la Organización Mundial de Comercio. Eso por el lado de los sistemas de los organismos no financieros, pero realmente lo que nos va a preocupar en esta clase son los que están acá, los organismos financieros, ¿no? Tenemos a los multilaterales, habíamos hablado del Fondo Monetario, en el área monetaria y en el área financiera el Banco Mundial. También existen bancos regionales de desarrollo, como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que también es uno de nuestros principales acreedores. Aquí tenemos tres acreedores nuestros, el fondo, el banco y el BID. Y existen también organismos financieros bilaterales como las agencias de desarrollo. La USAID, que es la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, la ESI, que es la Agencia de Desarrollo de España, SNB, que es la Agencia de Desarrollo holandesa, existían muchas agencias de desarrollo que trabajaban aquí en el país hasta hace unos, digamos que 8 o 9 años, que lamentablemente por la política pública, por el manejo de política pública tuvieron que ir, eran agencias que invertían en proyectos, ¿sí? De desarrollo aquí en el país, ¿no? Tenían una participación muy importante. No obstante, en el gobierno anterior se expulsó algunas por el motivo de que pensaban que hacían proselitismo político, ¿no? De a poco están volviendo a tomar relevancia. Muy bien, entonces veamos. Jaime Alvarado. ¿Está por aquí don Jaime? Presente, Jaime profe. Alvarado. Bueno. Escríbame por el chat para poder ver. Muy bien, don Jaime. Cuénteme, don Jaime. ¿Podría destacar un evento importante que se dio a través del acuerdo de Bretton Woods para el sistema financiero internacional? De Bretton Woods, sí. Algo importante que dio como resultado de ese acuerdo. ¿Qué pudiera citar? Hablamos algunas Sinceramente, no tengo, voy a decir dentro de Ecuador, algún acontecimiento importante que haya modificado la economía dentro de Ecuador, puedo citarlo. Como por ejemplo... No tendría nada que ver, está como que queriendo responder algo que no sabe. Entonces no. Sí. No sé. Mejor es decir no sé. Perfecto. Entonces, al parecer estaba ocupado en otros aspectos. La onza de oro, el nuevo sistema de patrón oro, ¿no? Correcto, donde una onza de oro equivalía a $35. En otras palabras, los países podían manejar reservas reservas tanto en oros como en dólares, ¿sí? Cada onza de oro que deseaban mantener en reservas, pues los países debían de cancelar $35. Si yo quería conseguir más oro, lo que tenía que conseguir era más dólares para comprar ese oro. A ver, un ratito. Por acá. Jaime Alvarado, muy bien. Bien, seguimos entonces.
Bueno, en la actualidad, el sistema financiero, pues, como habíamos mencionado, se maneja con tipos de cambio flexibles en la mayoría de países, a partir del abandono del patrón oro por parte de Richard Nixon en 1971. Y este sistema financiero está formado, pues, por un conjunto de instituciones, medios, mecanismos, mercados, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro, es decir, el excedente de ciertos agentes en la economía hacia otros que necesitan ese dinero para actividades productivas, para inversión, para consumo, para cualquier objetivo que deseen perseguir estos agentes. Es decir, el sistema financiero lo que busca es que el dinero pase desde las personas que tienen el ahorro, ¿sí?, a través de un intermediario financiero, hasta la persona que necesita el dinero, ya sea para consumir, para invertir, para producir, etc. Es así que en este sistema pues tenemos unidades o agentes de gasto con superávit, es decir, personas o empresas que tienen capacidad de ahorro debido a su actividad económica, piden excedentes. Otras unidades de gasto que necesitan financiamiento, personas o empresas que buscan emprender algún negocio o necesitan para consumo, etc. Y los intermediarios financieros, ¿sí?, que ponen en contacto uno con el otro. Entiéndase por intermediarios financieros, bancos, por ejemplo. Bien, entonces, este sistema financiero se desarrolla a través de mercados financieros. No necesariamente un mercado financiero puede ser físico. En la actualidad, la mayor parte del mercado financiero se maneja de manera virtual. Se maneja de manera virtual. Ya no es necesario el espacio físico para realizar las transacciones, así como vimos en películas como Lobo de Wall Street, por ejemplo, o The Big Short, también es una película interesante. Ya no se estila esas aglomeraciones de personas. Bien, ahora, existen varios tipos de mercados, ¿sí? En este caso vamos a ver 6. El mercado crediticio, ¿sí?, hace alusión a las transacciones de crédito. A ver, aquí tengo a alguien. Por favor, un compañero nos está esperando. A ver, vamos a ver quién está. No tengo nadie pendiente de entrar. Nada, no tengo nadie aquí pendiente. No, nada. No tengo nada pendiente. Hay 29 participantes. No tengo nadie que está pendiente. Bien. Un mercado crediticio es aquel que abarca las transacciones de préstamos y créditos entre bancos y obviamente personas, empresas. Mercado de valores, este abarca únicamente compra y venta de títulos, valores, acciones, etcétera, ¿no? Ya sea acciones de empresas públicas, acciones, obligaciones, bonos de empresas públicas y privadas. También tenemos un mercado monetario que realizan operaciones de créditos o activos financieros a corto plazo, y mercado de capitales, ¿sí? En este caso, hablamos de mercados accionarios. ¿Cuál es la diferencia? Que el mercado monetario suele ser a corto plazo y el mercado de capitales busca una inversión a mediano y largo plazo. Ahora, dentro del mercado de valores existen dos tipos de mercado. Un mercado primario y un mercado secundario. El mercado primario es cuando las empresas por primera vez van a cotizar en bolsa. Quiere decir que por primera vez emiten sus acciones para ser vendidas en el mercado. Esa primera emisión se llama oferta pública inicial o Initial Public Offering. ¿Sí? Vemos aquí varias imágenes. Por ejemplo, aquí está Larry Page de Google en su IPO, en su oferta pública inicial. Mark Zuckerberg en su oferta pública inicial. Jack Ma, el dueño de Alibaba, en su oferta pública inicial. ¿Cuándo se convierte en mercado secundario? Cuando la acción que fue emitida en el mercado primario es comprada y vendida por terceros. Es decir, yo compro una acción, ¿sí? A ver, Facebook lanza su oferta pública inicial. Perfecto. Saca una acción de Facebook, yo la compro y se la vendo a Ruth Avelino. Ruth Avelino se la vende a Valeria Anchundia.
y Valeria Enchundia se la vende a José Mera. ¿Sí? Entonces ya todas esas ventas que se realizan después de la emisión son pertenecientes al mercado secundario. Muy bien, ahora también dentro del sistema financiero hablamos de los activos financieros. Unas características de los activos financieros primordiales las constituyen la liquidez, el riesgo y la rentabilidad. Cuando hablo de liquidez, estoy hablando de la posibilidad de que ese activo se convierta rápidamente en efectivo. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un depósito a plazo y tengo $100 en el bolsillo, obviamente lo más líquido son mis $100. ¿Por qué? Porque el depósito a plazo necesito ir al banco, ¿sí? Solicitarles que me den la plata del depósito a plazo y eso a veces tarda hasta un día o 2 días, 24 a 48 horas. Es decir, hay instrumentos que son más líquidos que otros. El activo financiero más líquido es el dinero, es el efectivo. ¿Por qué? Porque usted con eso puede pagar y comprar lo que sea, ¿cierto? Existen, por ejemplo, las cuentas de ahorro. Es un activo financiero, pero es menos líquido. Es menos líquido. ¿Por qué? Porque usted necesita ir al banco, hacer una cartilla y retirar. Se tarda en hacerlo líquido. Se tarda un poco más, no quiere decir que no se va a tardar un día en hacer un retiro. ¿Sí? Existen depósitos a plazos que duran un poquito más. ¿Sí? Luego existen ya otro tipo de activos financieros cuya venta es más compleja y no puede hacerse rápidamente efectivo. Otra característica de los activos financieros es el riesgo, ¿no? ¿Cuál es la definición de riesgo? Ya la habíamos visto. Es la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. Es decir, qué tan probable es que ocurra algo que perjudique la inversión en este activo financiero. Y también otra característica, la rentabilidad. Entiéndase por rentabilidad el rendimiento que tiene este activo financiero, es decir, cuánto me va a hacer ganar. ¿Sí? Ahora, una norma que suele repetirse en los mercados financieros es un activo a mayor rentabilidad, mayor riesgo y menor liquidez. ¿Sí? Suele darse esto. Es decir, si usted se topa un activo con un rendimiento elevado, quiere decir que su riesgo también lo es. ¿Sí? Y quiere decir que es muy probable que sea complejo hacerlo líquido rápidamente. ¿Sí? ¿Qué vamos a buscar nosotros? En finanzas, el activo con mayor rendimiento. ¿Sí? Tratar de que ese activo tenga el menor riesgo posible y que lo podamos hacer líquido lo más rápido posible. Eso es lo que vamos a buscar. Lo que el mercado siempre nos va a dar es que a mayor rentabilidad, mayor riesgo y menor liquidez. Bueno, esto como un ejemplo de los activos líquidos. ¿Sí? Los más líquidos ya les había mencionado, el efectivo. De ahí tenemos otros activos que son menos líquidos. En este caso, aparte de los bonos del tesoro, a 10 y 5 años tenemos las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo, ¿no? O sea, aquí están un bono de tesoro, por ejemplo, un bono del tesoro de Estados Unidos a 10 años, es fácilmente vendible, pero no, usted no va a ir a comprar una comida, no va a ir a cenar y va a pagar con bono del tesoro. No, tiene que venderlo en el mercado de valores. Y ya vamos a ver que usted no es que lo va a vender en el mercado de valores, sino que eso es un proceso, así que menos líquido, ¿no? Bonos corporativos, ¿sí? Hacia activos menos líquidos, que son, por ejemplo, participaciones en empresas, ¿sí? Participaciones en empresas como acciones que dan, que dan dominio de cierta parte de la empresa, es decir, acciones que le dan la propiedad de cierta parte de la empresa, eso es menos líquido, eso no lo puede vender tan fácil. ¿Sí? Es muy complicada venderla, necesita primero la aprobación de la Junta, luego que la pueda vender en el mercado, nadie se la quiera comprar. Entonces, esos activos suelen ser mucho más difíciles de hacer líquidos.
Bien, seguimos con los activos financieros. Ojo, ya mismo se acaba y nos volvemos a conectar. Seguimos con los activos financieros. Nos vamos a topar siempre con dos tipos de renta. Renta fija, renta variable. La renta fija, ¿sí? Es como un préstamo al emisor. Es como que ustedes soliciten un préstamo al banco, pero en este caso, el banco no va a ser el que le dé la plata, sino las personas que están en el mercado de valores. Por ejemplo, yo necesito financiarme con 10 millones de dólares. ¿Qué hago? Emito, por decirlo así, 10 bonos de $1 millón cada uno, ¿sí? Para que me lo compren, a ver, vamos a ver quién me lo va a comprar. Mocha, Moreira, Mera, Méndez, Mejía, ¿sí? Emito 10 bonos y cada uno me va a comprar dos o uno por ahí. Perfecto. Y les digo a cada uno, yo a ustedes les voy a pagar el 3% anual, ¿sí? En este caso ese sería el cupón, les voy a pagar el 3% anual y después de 5 años le devuelvo el millón que usted me ha comprado. ¿Sí? Como en un banco, pero en este caso no voy a manejarme con el banco, sino con personas o empresas en el mercado. ¿Sí? ¿Por qué se le llama renta fija? Se le llama renta fija porque este tipo de inversiones tiene un cupón que paga, ¿sí? Que paga un valor fijo periódicamente. ¿Sí? Por eso se llama renta fija. Es decir, usted pacta con esa empresa, le da el $1 millón y la empresa dice, anualmente te voy a devolver el 3%, te voy a dar el 3% como rendimiento y al final, al vencimiento, te devuelvo el millón. Así funciona de manera básica. Renta variable, en cambio, son inversiones que dependen mucho del funcionamiento de la empresa. Es decir, si la empresa le va bien, vende mucho, tiene utilidades, obviamente su rendimiento se va a incrementar, ¿sí? Entonces, en este tipo de inversiones no se conoce previamente cuál será el flujo futuro de la empresa, ¿sí? A ver, tengo una pregunta, no es seguro, por eso la compañía está esperando, no es seguro. Sí, no es tan seguro, es renta variable, obviamente esta renta variable va a tener un mayor rendimiento que la renta fija. ¿Por qué? Como bien dice Jordan Méndez, tiene mayor riesgo. Bien, y un aspecto tal vez más complejo, el derivado financiero, pero este tipo de activos se utilizan más para coberturas de riesgo, ¿sí? O los futuros, las opciones, los swaps, ¿sí? Son instrumentos financieros cuyo precio no depende del instrumento, sino de un activo subyacente que puede ser cualquier commodity, cualquier divisa, cualquier acción. Más o menos no sé si ustedes hace unas semanas habían visto las noticias que el precio del petróleo había bajado por un nivel inferior a $0 dólares. Ya, realmente el precio del barril no es que valía menos, no valía nada, sino que era los futuros de petróleo que había caído en su valor. No era el barril como tal, sino eran los futuros que se vencían en el mes de mayo. Pero bueno, no vamos a entrar a profundizar en los derivados financieros, un tema más complejo. Ahora, como renta fija, ¿qué podemos encontrar? Como renta fija pública, los bonos del Estado, ¿sí? Todo lo que emita cada Estado para financiarse es renta fija pública. El Ecuador, por ejemplo, cuando emite deuda pública, emite bonos, ¿sí? Es deuda, es decir, el Estado dice a los compradores, necesito $1.000 millones para pagar para pagar los gastos corrientes, no tengo para pagarle a los médicos, a los policías, militares, voy a emitir bonos por $1.000 millones y voy a pagar el 9%. Perfecto, entonces aquí en el mercado se los compran y se ha financiado. Un bono a 10 años, por ejemplo, el Estado se compromete a pagar en 10 años el capital y probablemente anualmente los intereses a través del cupón. Pero también la empresa privada tiene tipos de renta, ¿no? Los bonos, asimismo, obligaciones, titularizaciones, que la vamos a ver más adelante. Y las acciones son los instrumentos de renta fija por naturaleza. En este caso, las acciones preferentes.
existen dos tipos de clasificación general de acciones, porque realmente existen muchas clasificaciones, pero las más generales son las comunes y las preferentes. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Esta acción común es la acción que me da derecho a una propiedad de la empresa. ¿Sí? La acción común me dice, soy dueño de una parte de la empresa. La acción preferente no me da ese derecho, no soy dueño de una parte de la empresa. ¿Sí? Aquí en la acción común yo tengo derecho a voto, en la acción preferente yo no voto, no puedo revisar estados financieros, ¿sí? En la acción común sí puedo revisar estados financieros, soy dueño de una parte de la empresa, o no quiere decir que voy a entrar pateando el perro y solicitando, no. Todo lleva un proceso, ¿no? El precio de estas acciones comunes es caro, ¿sí? Es caro. El precio de estas acciones preferentes suele ser barato, varía dependiendo de las empresas, entre $10, $5, $20, $100, $200, dependiendo de la empresa. Obviamente usted no va a comprar una acción, en el mercado no se vende por una o por dos acciones, ¿sí? En caso de quiebra, los dueños de las acciones comunes son los últimos en cobrar, y los dueños de las acciones preferentes cobran antes que los dueños de las acciones comunes. Mucho ojo con eso, ¿no? Entonces, para que se vayan familiarizando con este tipo de activos financieros, muy bien, vamos a entrar entonces al sistema financiero ecuatoriano. Voy a desconectarme para seguir con la clase en otra sesión. Por favor, se conecta con el mismo usuario y contraseña. Ok. Ya está grabando. Perfecto. Bueno. Eso en relación a los bancos y sociedades financieras, ¿no? Bancos son intermediarios financieros, principalmente pues para préstamos, segmentos como consumo, inmobiliario, educativo, productivo, corporativo, microempresas, etc. Una sociedad financiera pues otorga créditos para financiar para fines productivos, construcción, adquisición de venta de bienes a mediano y largo plazo. ¿Sí? La diferencia principal es el horizonte del tiempo, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de instituciones de servicios auxiliares, ¿sí? Son las empresas que dan el servicio de software bancario, ¿no? Sí, de transporte de especies monetarias de un banco a otro, o de valores, ¿sí? Las que manejan las redes de cajeros automáticos, etc. Un ejemplo es Banred, TEPCOL, en este caso como instituciones de servicios auxiliares, las regula la super de bancos. Empresas que también regulan la super de bancos son las instituciones de servicios financieros, ¿sí? Por ejemplo, las empresas como las emisoras de tarjetas de crédito, ¿sí? Las casas de cambio, servicios de cobranza, esas que nos llaman a veces, oye, usted debe tanto, esas también forman parte de estas instituciones de servicios financieros, ¿sí? Almacenes generales de depósitos, Almagro, por ejemplo. Muy bien. Sigamos por acá. Ya en relación a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, tenemos pues a la caja y banco comunal, las cajas de ahorro. ¿Cuál es la diferencia? Que esta caja y banco comunal o caja comunal se lleva a cabo únicamente en sectores como recintos, comunidades, barrios, localidades, ¿no? Específicamente donde se constituye. Y la caja de ahorro son entidades de personalidad jurídica, ¿sí? Integradas por organismos, por miembros de un mismo gremio o institución, ¿sí? Una caja de ahorro de los zapateros, caja de ahorro de los artesanos, etcétera, ¿sí? Entonces, son entidades que brindan este tipo de servicios, ¿sí? A través de estos gremios, ¿no? Puede estar conformada por grupos de trabajadores con un solo empleador en común,
¿sí? Grupos familiares. Aquí tenemos unos ejemplos, el Banco Comunal de Picuazá, Caja Comunal Laguna Verde, ¿sí? Acá la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Anita Lucía, son ejemplos, ¿no? Y cajas centrales, más que todo, bueno, en Ecuador, hasta ahora lo que hemos evidenciado es la existencia de una sola, que es la Financorp. En este caso, esta caja central es una institución financiera que integra, ¿sí?, el sistema de cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí?, que integra el sistema de operativos de ahorro y crédito. Esta caja central es un banco de segundo piso, ¿sí? No es un banco de primer piso. Esa tiene una tarea pendiente de eso. Cuando estoy hablando de banco de segundo piso, estoy hablando que suelen ser instituciones financieras creadas para promover cierto sector de la economía. En este caso, Financorp fue creado para promover todo el sistema de economía popular y solidaria a través de la integración de las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, esta caja central Financorp fue creada con eso, un banco de segundo piso. El banco de segundo piso nos da, dígame. Puede ser como el Banco de la Vivienda, ¿se acuerda del Banco de la Vivienda? Como banco de segundo piso, sí, claro. Exacto, esa es banca de segundo piso. Sí, son bancos de segundo piso porque no tienen acceso directo con el cliente, sino que trabajan a través de intermediarios. Correcto, correcto. Hace algunos años, el Banco Ecuador también era así. El banco de fomento, que se llamaba en ese entonces, también era banca de segundo piso. Pero después pues, fue banca de primer piso. Muy bueno su comentario, señor Mejía, ¿no? Mera, profe. Mera, perdón. Bien, y las cooperativas de ahorro y crédito, que es la unión de varios grupos de personas que se denominan socios, ¿sí?, que por lo general se unen para alcanzar algunas necesidades financieras para con el fin de cubrirlas, ¿no?, de satisfacerlas. Ahora, obviamente está conformada por socios, ¿sí? Cada socio posee una pequeña participación dentro de esta cooperativa. Las mutualistas funcionan similar, con la única diferencia de que el fin que persiguen las mutualistas es la inversión en el mercado inmobiliario, ¿no? Es decir, en viviendas. Bien, ahora entramos a las super de compañías en relación al mercado de valores. ¿Qué es una bolsa de valores? Bueno, la bolsa de valores es un lugar donde se compra y vende activos financieros, ¿sí? Se negocian valores. Es sencillamente eso, acciones, bonos, obligaciones, titularizaciones, etc. Aquí en el Ecuador tenemos dos, la Bolsa de Valores de Guayaquil y la Bolsa de Valores de Quito. A pesar de que no están tan desarrolladas, sí tienen un papel importante en el sistema financiero. ¿Qué son las casas de valores? Bien, las casas de valores son intermediarios de valores. ¿Qué quiere decir eso? Que el señor Mera mañana quiere comprar acciones de Holcim, no va a ir a la bolsa de valores a tocar la puerta y decir, oiga, véndame 10 acciones de Holcim. No, eso no va a pasar. El señor Mera necesita primero ir a una casa de valores, ¿sí?, a través de la casa de valores comprar las acciones de Holcim. Y la casa de valores en la bolsa, ¿sí?, adquiere esas acciones. Un intermediario. Y obviamente le cobra una comisión al señor Mera. Trabajan a través de operadores. Muy bien. Existen también los depósitos centralizados de valores, ¿sí? Estos depósitos reciben los valores inscritos dentro de la bolsa, los custodian, los conservan, y cuando se compra o se vende un determinado activo financiero, registran su compra, ¿sí?, y transfieren dicho valor. Es como más o menos que funciona como garantía de que la transacción se está llevando correctamente, ¿no? Un ejemplo es de Ceval, es un depósito centralizado de valores. Calificadora de riesgo. Estas instituciones, en cambio, lo que hacen es decir, Holcim va a sacar unas acciones, perfecto. Entonces Holcim dice, quiero que me califique el riesgo de esta acción. Ah, muy bien. Entonces, dependiendo de cómo está la compañía, le da una calificación. No puede ser
AAA más, AA, triple B, triple C, dependiendo del riesgo, ¿no? Mientras menos riesgo es AAA más. Mientras mayor riesgo va disminuyendo su calificación. Es necesario porque es un parámetro que nos indica que el activo financiero es sano, ¿no? Luego tenemos administradora de fondos y de inversión. Son compañías anónimas que se dedican primero a administrar fondos de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? Es un patrimonio que se forma con los aportes de un grupo de personas, ¿no? Y una entidad que se encarga de la gestión y administración. Por ejemplo, yo creo un fondo de inversión y voy a crear un fondo de inversión que va a invertir en proyectos inmobiliarios en el Ecuador. Perfecto. Entonces yo lo que hago es le pido a Milena Olaya, a Víctor Pacheco, le pido a Ismael Cazorla, le pido a Madeline Cabezas que financien este fondo. Es decir, cada uno va a realizar un aporte, ¿sí? Y lo que voy a hacer con su aporte es invertirlo ya sea en estructuras inmobiliarias, etcétera, ¿no? Entonces yo manejo ese fondo de inversión y ustedes con su dinero se encarga pues de ese tipo de negocios. También existen fideicomisos, ¿sí? ¿Qué es un fideicomiso? Es un contrato por el cual una persona transfiere parte de sus bienes, ¿sí?, a otra persona, ¿sí?, que los administra y sus resultados, sus beneficios van dirigidos a un tercero, ¿sí? No sé si algunos de ustedes han escuchado que lo que es la taquilla de Barcelona lo maneja un fideicomiso, ¿no? Lo que es la taquilla de Barcelona lo maneja un fideicomiso. ¿Alguien me puede decir con qué fin ocurre esto? ¿Puedo, profe? Claro, seguro, cuénteme. ¿Por qué cree Porque que tienen una deuda con el banco, tienen otra deuda con otra compañía y ese dinero no entra directamente a las arcas del equipo, o sea, a la empresa en sí que es Barcelona, sino que pasa a manos de terceros, por ejemplo, a los deudores en este caso. Perfecto, lo ha explicado muy bien. ¿Qué es lo que hace Barcelona? Si Barcelona recibe el dinero de la taquilla, lo primero que le caen todo el mundo a querer cobrar. Entonces lo que hago es, no, ese dinero lo maneja un fideicomiso, ¿sí? Ese dinero lo maneja el fideicomiso y obviamente no es susceptible a embargo. Ese dinero no es de Barcelona, es del fideicomiso. Entonces Barcelona crea el fideicomiso para que administre el dinero de la taquilla con un beneficio de tercero, probablemente el pago de los sueldos a los jugadores. Entonces eso no es embargable. Es una manera de administrar muy bien ciertos aspectos, ¿no? Para evitar, por ejemplo, que los embarguen, para evitar que alguna cuestión por herencias, etcétera, ¿no? Muy bien, señor Melo. Perfecto. Bueno, aquí está la explicación del fideicomiso, ¿sí? También, ¿sí?, actúan como emisores en procesos de titularización. ¿Qué es una titularización? Más o menos para que me entiendan. El día de mañana yo quiero establecer una planta que elabora fideos. Bien. Pero para comprar esa maquinaria necesito dinero. Entonces, necesito $1 millón. Yo le digo aquí a Walter Sevillano, Daniel Cíbar, Jaime Alvarado, Valeria Anchundia, Ruda Belino, Tatiana Cantos, digo, financien esta planta. Lo que hago es titularizar la planta, titularizar la maquinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le voy a pagar a todos ellos con lo que la maquinaria produzca. Y si yo no les puedo pagar, ¿sí?, solo responderé por el valor de la maquinaria. Quiere decir que venderé la maquinaria y con eso se le pagará. Eso, en breves términos, es una titularización. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a titularización o fideicomisos? Para verlo rápidamente así. Obviamente no es parte esencial, pero sí es importante que ustedes lo identifiquen. ¿Alguna pregunta? Ya mismo las hago yo. Bien, y para finalizar vamos a ver los principales activos y pasivos de los intermediarios financieros.
¿Cuál es el principal pasivo de los bancos? Los depósitos. Principal pasivo de un banco, los depósitos. Fíjense que en la contabilidad convencional, un depósito para usted, para mí, para las empresas comerciales, un depósito constituye un activo, pero para un banco constituye un pasivo. ¿Alguien me puede decir por qué? Voy a preguntar. Porque el banco es el que paga, el que Porque el afloja, banco, el que da el dinero. a ver, no. ¿Alguien que desee contestar también? A ver, vamos a Lady Pérez. Tommy Mocha, a ver, quiero que conteste Tommy Mocha. Tommy Mocha Maruri. ¿Dónde está Tommy Mocha Maruri? Por chat, por chat. Veamos qué dice Tommy Mocha. Tommy Mocha a la 1. Tommy Mocha a las 2. Estoy escribiendo. Ah, ya, está escribiendo. Muy bien. Va a estar buena esa respuesta, lo que todavía está escribiendo. Nos genera expectativa el señor Mocha. Falta que ponga, no sé. A ver, es un pasivo porque el banco sería un ente regular, entonces no. ¿Por qué es un pasivo para los depósitos para un banco? A ver, si yo voy el día de mañana y deposito $10,000 en el banco de Pichincha, ¿esos $10,000 son del banco o son míos? Son míos. Son míos, ¿no? Suyos porque puede hacer uso de ellos cuando usted desee. Así es. Entonces, el banco los debe asentar en el pasivo. Porque en cualquier momento yo lo puedo retirar. Eso no es dinero del banco. El banco lo asienta en el pasivo. ¿Sí? Es una obligación que tiene con otras personas. Tiene la obligación de cuidar esos $10,000, ¿sí? Y darme un rendimiento mensual que es los intereses. Por eso es un pasivo. Y en el caso de los préstamos, de la cartera, ¿sí? Los créditos, para el banco es activo. Para el banco es activo. Fíjense que para las empresas, para nosotros, un préstamo obviamente es un pasivo, pero para el banco es un activo. ¿Por qué es un activo? Porque está generando dinero a partir de ellos. Un crédito al banco le hace ganar dinero. ¿Sí? Es una obligación que tienen para con él. Entonces va en los activos, los préstamos, los créditos. ¿Sí? A ver, aquí tengo un chat. ¿Por qué son obligaciones que debe cancelar la empresa? Sí, exacto, son obligaciones que tiene el banco y en cualquier momento debe cancelarla a las personas. Por ejemplo, la señorita Valeria Anchundia tiene una cuenta de ahorros por $10,000 en el Banco de Guayaquil y el día de mañana quiere retirarlo. Y el banco debe tener los $10,000 de la señorita Anchundia y devolvérselo. Entonces es un pasivo para el banco. De la misma forma que la señorita Valeria, si tiene un préstamo, el banco le puede ir a tocar la puerta y decir, págueme el préstamo, porque es un activo del banco. Perfecto. Muy bien, con eso terminamos. Vamos a hacer una ronda de preguntas para ver. Tatiana Cantos. Tatiana Cantos. A ver si me escribe en el chat. Tatiana Cantos. Aquí estoy, profe. Escriban en el chat. Ya, a ver, Tatiana, cuéntame. Si el día de mañana tú necesitas o deseas comprar una acción, ¿hacia dónde debes dirigirte?
¿Listo? Digamos que quieres comprar una acción de Cervecería Nacional. ¿Hacia dónde debes dirigirte? ¿Vas a la bolsa de valores? ¿Sí? ¿No? ¿Vas a la bolsa de valores? Bien, a una casa de valores. Perfecto. Vas a una casa de valores. Muy bien. Y esa casa de valores compra en la bolsa las acciones, ¿no? Y es esas acciones donde reposan en el depósito centralizado de valores. Si el depósito centralizado de valores es aquel ente que resguarda, que tiene, ¿cuál es la palabra precisa? Se me fue esa palabra acá. Los custodia, esa es la palabra, custodia, ¿sí? Y da garantía de que la transacción sea fiel, ¿no? Muy bien. Perfecto. Veamos la última. Natalie Proaño, que la otra vez creo que no estuvo por aquí. Natalie Proaño. Natalie Proaño a la 1. Natalie Proaño a las 2. Muy bien, aquí está. Natalie, ¿qué hace una calificadora de riesgo? ¿Qué hace una calificadora de riesgo? ¿Alguien que la quiera ayudar a Natalie? Son sociedades anónimas. Ya, no. ¿Qué hace? Da seguridad a un activo. Le da una calificación, sí, de riesgo que me dice qué tan confiable es este. ¿Sí? Cuando una empresa quiere emitir acciones, le dice cuál es el riesgo. Perfecto. Mide el riesgo. Una opinión técnica sobre la solvencia de un activo. Perfecto. Una definición más precisa, Narcisa Moreira. Muy bien. Bien, califica valores. Muy bien. Da opiniones respecto al riesgo. Perfecto. Denise y Narcisa, Natalie también. Y Génesis también. Perfecto sus aportes. Muy bien. Entonces, chicos, nos vemos. Profe, Dígame. una duda, una consulta sobre el deber de los bancos, profe. Dígame. Pero no lo de la banca de primer piso ni la de segunda, sino la otra. ¿Qué pasó? Habla sobre el, ¿cómo se llama? Ay. Eso mismo. ¿Sobre qué lo define? ¿Sobre qué lo define de pequeño, grande y mediano? Ya, escúchame. Entonces, yo te pedí que consultes cuáles son los bancos grandes, pequeños y medianos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Sí. Ahora, lo que quiero que me digas, en una línea o en una palabra, en función de qué variable se los clasifica. Exactamente, la variable. Aquí encontré algunas variables. Por eso quería saber si son algunas. ¿Como cuál, por ejemplo? Ya me olvidé, tenía anotado, profe. Muy bien. Porque ya estaba haciendo esa investigación. Ponlo en una línea. Ponlo en una línea. Pero acuérdate que la clasificación la manejamos aquí, ¿no? Esa clasificación la maneja la super de compañías. Ajá. Grandes, pequeños y medianos. Por ejemplo, si yo te digo que voy a clasificarlos por grandes, pequeños y medianos, pues yo tengo unos alumnos y los voy a clasificar por grandes, pequeños y medianos. En función de qué lo estoy clasificando, de qué variable, la estatura, por ejemplo. Esa es la variable. Acá pueden ser los activos, pueden ser los patrimonios. El capital puede ser, profe. La cartera, exacto. Mira tú, la cartera, exactamente, la cartera. Consúltalo. Ya, profe, gracias, eso quería saber. No hay de qué. Bien, mañana entonces creo que tienen una lección, ¿no? Sí, mañana la lección y el deber también. Sí, profe. No puse los deberes, profe, para mañana. Sí, los deberes. Lo puse para mañana. Sí. A ver, vamos a ver, todavía tenemos 5 minutos. Pero es que mañana es la Mañana es la hora sincrónica, pues ahí la hacen en la hora sincrónica. Pero también tenemos la lección. Ya, pues, vespertino. Aunque sea, se extiende unas horitas más. Para el sábado, profe. A ver, vamos a ver.
Esta de aquí, la de los bancos, ya. A ver, vamos a ver. 22 de mayo. Ya, 23. Ya, solo esa. La otra está fácil, esa sí la pueden hacer. Perfecto. Gracias, Ya, Tito. Gracias. no hay de qué. Nos vemos Gracias, el próximo. profe. Nos vemos el próximo Accede, jueves. profe. Que estén bien. Dígame. Una consulta, profe. Sí, sí. A la compañera Sofía le salen las fechas anteriores, entonces todos los deberes a ella le está saliendo atrasado. Tiene problemas con el audio, por eso es que dice que no puede pronunciarse. Pero puede escribir, pues. A la compañera Sofía Merino. ¿Por qué no escribe? Si lo que estamos trabajando es a través del chat. Sí, ¿no? Bien. Entonces, chicos, que estén muy bien. Éxito en su lección. Cuídense mucho, por favor. Éxitos, cuídense. Bendiciones. Perdón, Estén muy profe, bien. gracias.